Queridos ponentes, Begoña Nassarre, portavoz de Transformación Digital del PSOE en el Congreso, Mario Cortés, ponente de la ponencia del proyecto de Ley General de Telecomunicaciones del Partido Popular, Judith Flórez Paredes, directora general de Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial de la FEM, Víctor Calvo Sotelo, querido amigo, director general de Digitales, y mi querido amigo que se ha prestado para esta labor, Manuel Ortigosa, miembro del Grupo de Políticas Públicas y Regulación y moderador de esta mesa. Muchísimas gracias por acudir. Buenas tardes. Lo primero, me gustaría dar la bienvenida en nombre de la decana presidenta del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación, Marta Valenciaga, que pues, por motivos de agenda se está retrasando y acudirá un poco más tarde, y me ha pedido a mí pues, que dé estas palabras inaugurales a este debate tan interesante, espero, sobre la Ley General de Telecomunicaciones. Queridos colegas de profesión que estáis hoy aquí en esta preciosa sala de las comunas del Instituto de Ingeniería de España, y a todos aquellos que nos estáis siguiendo vía streaming y que hace un minuto nos han dicho que éramos casi 350 inscritos. Entendemos que con una cuota del 50% pues tendremos unos 150 200 personas viéndonos, y lo cual es verdaderamente un éxito. Os doy las gracias, como he dicho, por asistir a este debate sobre la Ley General de Telecomunicaciones. Permitidme que agradezca previamente a dirigir unas breves palabras sobre el tema que nos trae hoy aquí, un agradecimiento al Grupo de Políticas Públicas y Regulación, que ha hecho posible este debate a través de su trabajo, de su participación, su colaboración, y muchos de los miembros están hoy aquí, algunos de los cuales no les veíamos desde hace tiempo por todo el tema de la pandemia, y que lo personalizo otra vez en mi querido Manuel, que se ha prestado a este evento. En este último año, tanto en Europa como en España, se han dado pasos firmes hacia la digitalización de la sociedad, hacia la digitalización global. Los proyectos que comenzaron en el año pasado como un proyecto pospandemia ya se han convertido en acciones consolidadas a través de la distribución de las primeras partidas de los fondos Next Generation, cuya mayor parte, todos sabemos, eran destinadas a proyectos de digitalización y sostenibilidad. A la vez que la Unión Europea lanzaba el año pasado su visión para la década digital hasta el año 2030, en España ya estábamos dando pasos sinceros, pasos firmes y cogiendo velocidad de crucero para el despliegue de las nuevas redes de telecomunicación de quinta generación 5G, a la vez que fomentábamos y continuábamos con los planes para aumentar y mejorar la red de fibra óptica, especialmente en las zonas rurales y en todos aquellos sitios donde todavía no estábamos pudiendo llegar, y en especial también sin olvidarnos de las infraestructuras en los lugares, en las urbanizaciones residenciales, y nuestra querida y bien llevada infraestructura común de telecomunicaciones, que se ha hecho, digamos así, un protagonismo especial desde la Ley General del 1 de 1998. Este avance es imparable, y los técnicos tenemos una gran responsabilidad en esta transformación digital, en el despliegue y desarrollo de infraestructuras y redes, para no dejar a ningún ciudadano atrás y conseguir la demandada alfabetización digital. Antes de dar paso a todos vosotros como expertos, sí me gustaría unas pequeñas consideraciones, sobre todo buenos propósitos en el ámbito del desarrollo reglamentario de esta ley. Como bien sabemos, y más saben los ponentes, la Ley General de Telecomunicaciones fue aprobada en el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado 28 de abril. Se realizaron los trámites parlamentarios correspondientes, las enmiendas correspondientes, se trasladó a la Cámara Alta, al Senado, y el 25 de mayo finalizó el trámite de enmiendas. Ya fue aprobada en el Senado y de vuelta al Congreso de los Diputados. Es seguramente nuestra ley más importante, porque es el marco que regula completamente nuestro sector, y hemos tenido leyes que han avanzado significativamente en la transformación digital en las redes, como la Ley anterior General de Telecomunicaciones. Esta ley nos va a posibilitar el despliegue de las redes ultrarrápidas que esperemos que alcancen, y así lo vamos a hacer, a todos los ciudadanos, empresas y administraciones. Es, por lo tanto, el elemento clave de nuestro sector en el terreno de la regularización, junto con la Ley de Comunicación Audiovisual recientemente aprobada para la regulación del sector, y, como estaba oyendo antes a Víctor y a Mario, una ley muy interesante. La Ley General de Telecomunicaciones transpone el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas y establece el marco de relación de los agentes para que el despliegue de infraestructuras y la inversión de los operadores se realice de manera que se posibilite el desarrollo de la economía y el bienestar de nuestro país. Una inversión para la creación de riqueza y empleo que debe ser potenciada, sin lugar a dudas, por el nuevo marco.
Recoge algo que es importante para nosotros, la figura del proyecto técnico y del facultativo competente. Abunda en la importancia de las telecomunicaciones en la edificación, como ya he dicho, las ICTs, y las nuevas verticales a desarrollar para que el edificio, la urbanización también, sea un elemento clave monitorizado y conectado con la ciudad inteligente, con el nodo IoT como punto fundamental que nos permitirá dentro de Europa seguir manteniendo el liderazgo, la posición de liderazgo que nosotros ya tuvimos con las ICTs, con las primeras infraestructuras comunes de telecomunicaciones. Se introduce, como ya he dicho, el proyecto de infraestructuras de telecomunicaciones en las urbanizaciones, gracias a la acción conjunta del COIT y del COITT, de los dos colegios profesionales del ramo, como pieza clave junto con el desarrollo normativo que se está realizando en el CTN 133 SC1 de la UNE para la conectividad de los usuarios a través del grupo de trabajo de las AWAP, es que traducirlo ya me vais a perdonar, y del Grupo de Trabajo para el Desarrollo de la Serie 133-100, sobre todo cuando hablo rápido. Todas ellas que se han presentado 5 de abril y a la que se añadirá la parte 6 de la norma asociada a estas urbanizaciones. Es un marco legal grande, extenso, complejo, que apunta a más de 90 desarrollos reglamentarios y órdenes ministeriales que tienen que ser adecuadamente ejecutadas para que todos, y especialmente los operadores y las entidades locales que están aquí representadas, dispongan de un buen marco coordinado que propicie dentro de sus competencias el despliegue de las redes y el fomento de la inversión. Son muchos los aspectos a resaltar en este que es nuestro marco legal, pero donde las telecomunicaciones se hacen realidad, donde las redes de fibra óptica se despliegan y las estaciones base radio 5G llegan a los ciudadanos y empresas, es en el entorno municipal, en los más de 8.000 municipios españoles, y es necesario reforzar e impulsar las buenas prácticas entre empresas, operadoras de telecomunicaciones, entidades locales y administración general para que la conectividad sea una realidad en toda España. De ahí esta oportunidad de este debate sobre la Ley General de Telecomunicaciones, de esta jornada con los verdaderos protagonistas, los principales protagonistas, si me permitís, dentro del desarrollo normativo y los principales afectados, digitales y la Federación. Finalizo, agradezco especialmente a todos los ponentes y expertos que vais a trabajar en esta mesa redonda, en esta jornada, y de nuevo a ti, Manolo, como tu moderador, 3 veces te he nombrado, como San Pedro, en el grupo de trabajo del COIT por su puesta en marcha de esta jornada. Muchísimas gracias y ahora vamos a dar paso al debate. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, intentaré hablar un poco más lento que José Antonio, ahora que no me oye, porque lo cierto es que si vamos a esta velocidad nos va a sobrar media hora. Entonces, Bueno, pues nada, en primer lugar quería agradecer en nombre del colegio y en nombre del Grupo de Trabajo de Regulación y Política de Telecomunicación la colaboración y la aceptación de estas 4 personas que nos acompañan hoy en esta mesa y que, bueno, pues por orden de, digamos, de manera secuencial, Mario Cortés, parlamentario y ponente del Grupo Parlamentario Popular en el proyecto de ley, doña Begoña Sarri, parlamentaria y portavoz de la Comisión de Asuntos Económicos, Transformación Digital del Grupo Parlamentario Socialista, Judith Flores, directora general de Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial de la FEM, y don Víctor Cabo Sotelo, director general de Digitales. Si no os importa, os voy a tratar de tú y os llamaré por vuestro nombre, por comodidad y creo que también por cercanía con nuestro público que nos está escuchando por streaming. Recordar a todas las personas que nos están viendo que tienen la posibilidad a través del chat de poder realizar alguna consulta y alguna pregunta. Intentaremos al final del bloque de preguntas que tenemos preparado, pues atender a aquellas que nos quepan en tiempo, pero sobre todo, bueno, lo que queremos también es animar la participación de aquellas personas que nos están viendo online. Como ha comentado José Antonio, el pasado 25 de mayo finalizó el trámite de enmienda y aprobación por el Senado del proyecto de Ley General de Telecomunicaciones
con una votación con amplia mayoría. Ha habido 221 votos a favor, 2 abstenciones y 38 en contra, y se ha procedido a su traslación al Congreso de los Diputados. En este conjunto de sesiones a lo largo del Senado pues se han aceptado algunas enmiendas de carácter transaccional, algunas de carácter bastante importante relacionadas con el servicio universal, que si tenemos la oportunidad las comentaremos al final, pero en todo caso lo importante es que el proyecto de ley se encuentra nuevamente en el Congreso y probablemente su aprobación definitiva se pueda llevar a cabo en un breve periodo de tiempo. Se espera que esta nueva ley sirva de marco para acelerar el crecimiento económico y la productividad, servir de palanca de la transformación digital y ecológica y actuar como motor de desarrollo sostenible y el bienestar social, entre otros fines. A lo largo de la sesión de hoy sería imposible abarcar todo y cada uno de los puntos del proyecto de ley. Os puedo garantizar que es una ley muy extensa, es una ley compleja, abarca ámbitos muy variados, desde la seguridad de las personas, derechos de consumidores y usuarios, equipamiento, etcétera, etcétera, pero sí es cierto que hay una serie de elementos especialmente novedosos e importantes que serán los primeros que traeremos a la mesa y luego, sobre todo, aquellos que afectan a la relación del sector de las telecomunicaciones con las entidades locales, con las administraciones públicas en general, pero sobre todo con las administraciones locales. Sin más, empecemos a ver estos detalles y para ello me gustaría que Begoña nos comentara. A lo largo de toda la tramitación de este proyecto de ley se ha tenido una amplia aceptación por parte de todos los grupos políticos del planteamiento que se ha venido haciendo. Eso supongo que será a que hay un conjunto de elementos comunes que todos ven idóneos y que todos ven oportunos. Begoña, ¿qué novedades y elementos más destacables aunan este amplio consenso para que todos los grupos parlamentarios hayan visto a bien aprobar este proyecto de ley? ¿Está abierto? Está abierto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. El proyecto de ley de telecomunicaciones es el primero de un paquete importantísimo que yo siempre digo que esto es como el cuerpo humano, ¿no? El proyecto de telecomunicaciones simbolizan los huesos que van a ser los que luego desarrollen el músculo de la ley audiovisual, de la ley de Crea y Crece, la ley que creo que ahí va a significar un antes y un después en las telecomunicaciones de nuestro país. Esto, como bien habéis comentado, forma parte de los fondos europeos de recuperación, transformación y resiliencia, del componente 15. Vamos en tiempo y forma para aprobarlo en este semestre, en el primer semestre. El periodo de sesiones, justo vamos en este periodo de sesiones para que podamos, pues, que formen parte para que se abra otro paquete de millones, que es lo que nos interesa, ¿no? Para que venga el dinero de Europa. Es una ley compleja, como bien has dicho, una ley que ha formado parte, pues yo creo que todos los partidos políticos, todos los grupos parlamentarios han formado parte. Se ha llegado a transaccionales con todos los grupos. Como bien has dicho, los números son los que son, no son como la ley audiovisual, obviamente, es diferente, ¿no?, en la aprobación. Y ahora está en el trámite del Senado, que ha habido cuatro enmiendas transaccionales también, y volverá al Congreso. ¿Vale? Por nuestra parte, pues yo creo que es positivo que se enriquezca por parte de todos, no solo de los grupos parlamentarios, porque hemos recibido reuniones y feedback de muchos de los que estáis aquí, de mucha sociedad civil, se ha escuchado mucho. Sí que es una transposición de directiva que viene del año 2018, que es cierto que las transposiciones de directivas quizás deberíamos de hacer alguna reflexión, ¿no?, porque tardamos mucho en aplicarlas y luego pues, es necesario pues, adaptarlo al momento actual y ahora todo va muy rápido. Pero bueno, la inestabilidad parlamentaria era la que había y ahora pues, nos hemos puesto las pilas parlamentariamente hablando y aquí meto también a Mario, ¿no?, que compañero del Partido Popular, y creo que por parte de todos los grupos parlamentarios se ha trabajado mucho y esperemos que sea una buena ley, aunque luego tengamos un desarrollo reglamentario que va a ser también muy vivo, ¿no? Bien. Bueno, pues Mario, vosotros que también habéis participado de manera activa en este proyecto de ley y también habéis, digamos, votado a favor, ¿qué elementos más destacables podría sacarnos de este proyecto de ley y cuáles sigue echando en falta? Es decir, entiendo que ha habido enmiendas que no han sido aceptadas y que se han quedado ahí un poco en el tintero, pero bueno, vayamos primero a lo importante. ¿Qué es lo más destacable de este nuevo proyecto de ley? Bueno, como sabéis, realmente es la actualización de la ley de 2014, que en aquel momento gobernaba el Partido Popular, y también obtuvo
un respaldo mayoritario de las cámaras. Entendíamos nosotros como partido que estamos hablando del mercado de telecomunicaciones, que es un mercado muy importante para este país y que debíamos trabajar como políticas de Estado y dejar un poco al margen, pues sabéis, esta confrontación que desgraciadamente veis todos los miércoles en las sesiones de control y que a veces, pues lejos de ayudar a fijar inversiones, casi que las ahuyenta, ¿no? Pero entendíamos que en este caso, y la verdad que tuvimos una relación directa pues con el Grupo Socialista y también con la Secretaría de Estado, de tender la mano, eso sí, no un cheque en blanco, sino en la línea de si ustedes dejan el texto tal como está en el borrador, más o menos, tendrán el apoyo del Grupo Popular. Si empezamos a politizarla y convertimos esta ley de nuevo en un campo de batalla política, y me refiero regionalista, independentista, pues lógicamente, muy a nuestro pesar, pues hubiéramos tenido que votar en contra. Ahí, pues yo soy consciente de las presiones que lógicamente tiene el Gobierno, puesto que el apoyo parlamentario es muy difícil y hubo una gran cantidad de enmiendas que a nuestro parecer eran líneas rojas que nosotros no podíamos aceptar. Y teníamos pues esa duda, y lo digo con total franqueza, de que el Gobierno al final pues aceptara o no aceptara, ¿no? En principio, pues el debate, tengo que reconocer que han sido muy hábiles a la hora de negociar con todos los grupos y han intentado, hombre, sin llegar a esas líneas rojas, pues que pudiéramos tener un proyecto de ley que contentara de una forma mayoritaria al mayor número de grupos posible y, lógicamente, no impidiera que el Grupo Popular pues lo apoyara. Nosotros, principalmente, hemos trabajado para que no se metiera nada raro, y lo digo un poco en este concepto. ¿Y por qué? Porque había muchas enmiendas que lo que primaban era competencias regionales, más autonomía. Sé que aquí hay autonomías que no, pero lo que pretendíamos nosotros como principal máxima era, y entendía que es lo que pedía el mercado, no poner más trabas administrativas a las que ya había, sino al contrario, simplificar de la forma más fácil y hacer los trámites que fueran lo menos tediosos y lo más rápidos. Si ahora aceptábamos ciertas enmiendas que suponía, digamos, más filtros, más controles, ahora opina este, ahora opina el otro, al final convertíamos que si ya un trazado, pues hablaba con alguna operadora que me decía que llegan a tardar 2 años en dar el visto bueno para que al final no toquen nada, simplemente es un retraso en la gestión, pues imaginaros si encima complicábamos aún más toda esa tramitación. Y de ahí un poco que nuestra satisfacción ha sido que al final el texto ha quedado un texto técnico, no se ha politizado, que era fundamental, y luego entre todos, desde la máxima de que lo que queríamos era agilizar los despliegues y, como bien decía, el objetivo de la directiva, incentivar la inversión, pues lógicamente la inversión se incentiva dando una autopista, si me permitís, administrativa, de facilidades para que eso sea posible. En esa línea, el punto único lo destacaría, porque ese punto único va a facilitar mucho el trabajo de las operadoras que despliegan. Incluso tienen la posibilidad de la conexión que tiene que desplegarse por reglamento con la agencia tributaria, de forma de que no vayan pagando tributos en cada sitio, sino que se homologue todo. Y también, y fue una propuesta nuestra, la creación de una comisión interministerial. ¿Por qué? Porque al final nos encontramos que hay pegas, por decirlo finamente, de un ministerio con respecto al otro, de que hay una comunidad autónoma que pone trabas a un despliegue y al final hace falta algún tipo de organismo que ponga un poco de orden. Porque se están, como bien decíamos, queremos desarrollar de una forma rápida los fondos europeos y, claro, no solo basta con adjudicar los fondos, ahora hay que ejecutarlos. Y si encima no agilizamos la ejecución de los fondos, pues nos pasa que se nos van los plazos, ¿no? Entonces, en esa línea, el Partido Socialista pues también lo entendió que podía ser interesante. Estuvimos barajando la opción de que el silencio administrativo fuera positivo, de forma de que si una administración no contestaba en X tiempo, directamente se consideraba positivo. Eso le vimos un problema con respecto a las competencias autonómicas, que podía vulnerarlas y al final podíamos acabar en un contencioso en el Tribunal Constitucional y lejos de agilizarlo hubiéramos provocado una inseguridad jurídica quizás más tiempo. Pero estuvimos dándole vuelta a ver qué mecanismos podían meterse en la ley para que esto fuera pues más ágil. Y al final pues creo que esa línea ha sido interesante y ahí pues hemos sacado el compromiso de que se cree ese punto único, no solo que se pudiera, sino que se cree formalmente, que se agilicen los trámites reglamentarios para en un máximo de 3 meses, pues claro, una ley sin su reglamento queda coja y por eso de alguna forma exigíamos que fuera
un plazo tasado. Interesante también es, y eso ya lo contemplaba la ley, el tema de los cables submarinos. Sabemos que hay inversiones pendientes, sobre todo a nivel de islas, con interconexión de islas y con empresas internacionales que estaban pendientes de esa legislación para agilizar y normalizar todo lo que sea el trazado de cables submarinos. Y en la pregunta de qué ha quedado pendiente, pues que ahí al final se aceptó una transaccional en la que permiten que un gobierno regional pueda tumbar un trazado aprobado por el Consejo de Ministros. Eso es complejo, sobre todo en cuanto a cables submarinos. Imaginaros que se acepta por parte del Gobierno un cable submarino y la comunidad autónoma de turno pues, simplemente no lo ve y lo para. Y estamos hablando de proyectos de país, no de proyectos de comunidad autónoma, ¿no? No soy yo el que vaya ahora a tirar por tierra a la comunidad autónoma, todo lo contrario, pero sí entiendo que existen proyectos regionales que tienen sus competencias y que hay que desarrollarlas en su máximo esplendor, pero hay proyectos nacionales que no pueden estar sujetos a que un gobierno de un color o de otro los decida. Y, sin embargo, ahí pues sí se aceptó esa transaccional y ahí nosotros pues, creímos que fue un error, sinceramente. Luego, en otro tipo de temas, el Gobierno está avanzando mucho en cuanto al servicio universal. Una transaccional que metimos a última hora, no solo es que se garantizara, aunque eso lo haremos más adelante, pero sí que se marcara un mínimo, se estableció en 30 megabits. Pero bueno, nosotros pues de alguna forma lo que pedíamos, que si realmente queremos que el servicio universal sea algo real y que siga avanzando, no parecía muy lógico cargarle a las operadoras con los costes de un servicio que a priori es universal. Entonces pedíamos que de alguna forma se compensara con fondos públicos. Hubo otros partidos que llegaron a términos intermedios, mira, pues un porcentaje con fondos públicos, un porcentaje con fondos privados. Al final no nos pusimos de acuerdo y quedó ahí. Pero yo creo que si queríamos dar un empujón y sobre todo lo que será luego el despliegue 5G, donde habrá zonas donde no va a ser rentable de ninguna manera, sí deberíamos plantearnos seriamente el destinar parte del presupuesto general del Estado para cubrir este servicio, que al fin y al cabo no deja de ser un servicio universal y con ciertos tintes sociales, ¿no? Luego, otra línea interesante, bueno, que ya se ha hablado, y ya, porque no quiero tampoco desplegar la ley, pero sí tuvimos mucho interés en que se tuviera en cuenta, al ser una ley de telecomunicaciones, la parte de la defensa de la profesión. Parecía un poco absurdo que la ley de telecomunicaciones no hablara en absoluto de la ingeniería, dejando abierto peligrosamente pues, ese campo, sobre todo en la parte de la ICT, ¿no? Aceptaron finalmente pues, la enmienda de que se contemplara también la ingeniería como uno de los objetivos de la legislación y luego la obligatoriedad de ese proyecto técnico de telecomunicaciones, que el texto inicial, como sabéis, lo dejaba un poco abierto y temíamos, y así lo recibimos de esas enmiendas que nos pasasteis los dos colegios profesionales, de que había que contemplar en una ley sectorial pues atender al sector, ¿no? Yo, como le decía a algún medio de comunicación, digo, es que no se entiende una ley sectorial donde la profesión no esté presente, ¿no? Y yo con esto me callo, pero y he dicho esto porque quizá era la más interesante que nos afectaba. Muchas gracias, Mario. Judith y Víctor, desde vuestro punto de vista, no tanto entrar en el detalle que ha entrado Mario, sino qué mejoras veis en relación a la anterior ley, a la 9/2014, en el nuevo texto. Es decir, ¿veis un avance sustancial tanto en lo que puede mejorar el despliegue de redes como en sí misma la flexibilización de todo lo que va a ser los trámites administrativos? Y luego, obviamente, Víctor, desde vuestra visión, ¿entendéis que es suficiente para los operadores? ¿Pensáis que todavía se queda corta desde el punto de vista de lo que puede ser necesario? Judith. Gracias, Manuel. Reiterar el agradecimiento a esta casa por acogernos en la jornada, a la asociación y al colegio por hacer posible el que podamos vernos y compartir por fin presencialmente con el concurso de aquellos que nos asisten desde sus casas en esta jornada. Bueno, la pregunta es muy precisa, pero apelando a la paciencia del moderador, yo tengo que contar alguna cuestión acerca de la tramitación de la ley. Y antes quiero felicitar a Begoña y a Mario. Sois ponentes de una ley muy importante para el sector, para los territorios. Decías, Mario, que es un proyecto de país. Creemos desde la Federación Española de Municipios y Provincias que lo es. Y además, bueno, representáis aquí un consenso que yo me atrevo a decir que es poco habitual en el ámbito parlamentario.
la amplia mayoría que ha acogido esta norma, bueno, pues nos hace ser optimistas para el desarrollo y el despliegue de la misma. Por lo tanto, lo que bien empieza, no sabemos si terminará de forma óptima, pero al menos terminará de mejor manera que aquello que no empieza tan bien. Nosotros, desde la Federación, adoptamos la ley plenamente. Es cierto que hemos presentado enmiendas, han sido trabajadas desde un consenso, en este caso, unánime entre 50 alcaldes, alcaldesas, representantes municipales que pertenecen a las correspondientes comisiones de trabajo, donde entendieron que sobre todo lo que pretendían primar e imprimir en el texto eran dos elementos fundamentales: la funcionalidad y la territorialidad. Y creemos que estos dos principios sí que se cumplen. Derivados a su vez de dos premisas principales, que son la accesibilidad y la universalidad. Son conceptos y son principios que, como recordaba Mario, ya estaban en la ley anterior, pero que ahora se vienen a consolidar, y además creemos sinceramente que es el momento en que podemos desarrollarlos. Porque no nos olvidemos que con esta ley se conjugan y tenemos que hacer concurrir elementos fundamentales. Begoña lo apuntaba, que es un proyecto de recuperación de país, como es el Plan de Recuperación. Todas las políticas palancas asociadas habla de esa transformación digital, transición justa, cohesión territorial, la funcionalidad social que tiene que tener esta recuperación y todos los instrumentos normativos que acompañan a ese desarrollo. Por eso el Gobierno de España se ha comprometido ante las autoridades europeas a hacer una serie de reformas estructurales, y creemos que esta es una reforma estructural y una reforma esencial. Por eso digo que desde la Federación Española las enmiendas que presentamos sí gozaban de buena salud. Lo que pasa es que sus señorías entendieron que no eran aceptadas en este trámite. No ocurre nada, el consenso alcanzado es lo suficientemente importante, tiene la suficiente entidad como para que, por supuesto, las entidades locales asumamos el texto, y además queremos incurrir en una gobernanza compartida. Mario se refería ahora a las posibles colisiones que pueda haber en el nivel competencial. Yo creo que es el momento de poder, limar y poder suavizar todas las concurrencias competenciales que tengamos todas las administraciones, tanto el Estado como las comunidades autónomas como el nivel local. Es el momento, yo creo, de tener una altura de miras y de que las aspiraciones, de que el plan de recuperación funcione y todos los instrumentos normativos y todas las reformas, y entre ellos la ley, creo que lo es, pues acompañen a esto. Positivo de la ley para nosotros, para los municipios. Hombre, por primera vez se consolida y se ha trabajado, y nos consta, así lo han hecho desde ambas cámaras, tanto el Congreso como el Senado, por introducir en todo el espíritu legal del texto la universalidad, como decía, territorial también. Esto, unido al Plan España Digital 2025, pues nos hace pensar en que tenemos un mapa de actuaciones muy optimista, porque a su vez era impensable antes de la pandemia, antes de este plan de recuperación y antes de estos proyectos de país en la digitalización, era impensable, pese a nuestras aspiraciones, que habláramos de una accesibilidad total, funcional, territorial y demográfica, con zonas oscuras, con problemas de alcance, seguramente que con dificultades en el desarrollo posterior. Pero al menos los principios generales están establecidos, y desde luego los ayuntamientos, el nivel local, no somos insumisos a la ley y a esta tampoco. Luego seguramente que podremos hablar de algunas cosas que sí que nos gustaría desarrollar, pero que seguramente con la implementación y la implantación posterior de esta ley, que no es fácil. Sabéis, los especialistas del ramo, que no es nada fácil. Las operadoras también nos trasladan pues, las dificultades que han tenido elaborando los proyectos. Víctor, además, que tiene el panorama general de todas las dificultades que ha tenido, también nos puede ilustrar mejor. Pero, en definitiva,
para las administraciones locales y para la Federación Española de Municipios y Provincias el poder decir a los asociados que los 8.131 municipios de España van a tener accesibilidad, que van a tener conectividad y que trabajaremos en esa gobernanza multinivel, como así lo estamos haciendo desde las conferencias sectoriales, desde las comisiones de trabajo mixtas y conjuntas. Bueno, pues desde luego es una buena noticia en esta legislatura y yo os traslado esa felicitación por haber hecho posible un consenso y por haber aunado estas voluntades, en principio dispares, pero que habéis sabido negociar, habéis sabido transaccionar y ofrecernos, yo creo que un buen producto legislativo. Su implementación posterior será cuestión de todos. Eso yo quiero apelar a la solidaridad responsable y corresponsable de todos, administraciones, operadoras, usuarios, sociedad civil, donde tenemos que hacer posible que una buena ley se convierta en una buena aplicación de ley también. Víctor. Sí. Gracias, Manuel, y gracias al colegio por organizar esta mesa y por invitarnos a ella. Judith ha empezado y ha terminado felicitando a Begoña Nassarre y a Mario Cortés. Yo querría hacer lo mismo. Creo que son los portavoces de los dos principales partidos políticos en el Parlamento y han conseguido un apoyo muy importante, no solo estos dos grupos, sino que además han trabajado para que otros grupos apoyaran. Y esto es muy importante, es decir, el que hayamos consolidado, el que las leyes del sector, de un sector tecnológico, efectivamente no caigan en el fragor político en un año políticamente complicado, creo que es muy importante. Creemos que la ley sigue el buen camino que viene haciendo España desde hace muchos años y como tenía que ser así, porque ese camino es el que nos ha llevado a ser pues un país líder en Europa en el desarrollo de las redes y, por tanto, creemos que se ha recogido ese impulso. Efectivamente, los marcos normativos, las instituciones reguladoras, las empresas privadas, los operadores que han hecho inversiones muy importantes con todos los cambios de generación, nos han llevado a esta situación de liderazgo y esperamos que esta ley, que como digo sigue ese mismo impulso, nos permita afrontar el nuevo reto de completar las redes y hacer las nuevas redes de 5G. Queda todavía un trabajo importante, como es normal, de desarrollos reglamentarios, pero creemos que en esta ley se ve que las administraciones se ciñen a su papel importante de impulsión de la inversión en redes por el sector privado, generar la seguridad jurídica a todos los agentes que están en ese mercado y de manera muy importante simplificar las barreras de los despliegues y hacer una simplificación administrativa. Esto es una transposición de directiva, por tanto, tenía unos límites más o menos marcados. Sí, querría decir que la actualización, con el paso de los años el sector cambia, ¿no? Creemos también que tenemos que empezar a hablar de la participación de otros agentes que ya existen en estos mercados, en la financiación de las grandes redes. Creemos que ha llegado el momento también en Europa se está hablando de ello y quizá hubiéramos podido ver alguna cosa en esta ley, pero en el futuro claramente es otra de las líneas en las que vamos a tener que avanzar. Pero, igual que ha hecho Judith, termino felicitando Begoña, Mario, el resto de portavoces. Muchas gracias desde el sector por haber conseguido una vez más una ley con amplio apoyo parlamentario. Bueno, pues vamos ahora con un poco más de detalle, a ser un poco más quirúrgico. Habéis hablado de vertebración territorial, obviamente la ley es uno de los objetivos que persigue. Se habla también de la fijación de la población en el territorio gracias a la disponibilidad de redes, no solamente por la posibilidad del teletrabajo, la teleformación, la teleasistencia, etcétera. Tenemos actualmente cobertura del 95% de acceso a 30 megabits, tenemos cobertura del 87,6% poblacional a 100 megas.
¿Qué medidas específicas, Begoña y Mario, contempla la ley que favorezcan aún más a que dispongamos de redes de acceso de alta capacidad a nivel territorial que vayan a favorecer precisamente esa vertebración territorial y que se ancle la población al territorio? Aparte del servicio universal, porque el servicio universal queda muy claro y, bueno, también vendrá bien que lo podáis comentar, pero ¿veis que hay alguna medida adicional de las que se plantea a nivel de articulado que pueda servir realmente para anclar población al territorio? Yo, bueno, os digo que soy portavoz de Transformación Digital y diputada, pero tengo que decir que soy alcaldesa de un pueblo pequeño de la provincia de Huesca, con lo cual esta ley para mí ha sido importante para reflejar también la perspectiva de una alcaldesa, ¿no? Yo cuando venía negociábamos con diferentes grupos, no con vosotros, yo creo que el Partido Popular no iba específicamente, pero había algunos grupos que sí que llevaban muchos temas con ayuntamientos, alcaldías. Y me decía, no, es que no cogéis esa visión. Digo, perdona, si es que para mí, que soy una alcaldesa de un pueblecito pequeño, es importantísimo que haya un marco regulatorio que satisfaga a todos, ¿no? Que podamos hacerle frente al 5G, que ya está, entre comillas, obsoleto, que ya viene ya el 6G. Todo esto creo que es muy importante que se implementen y que se puede implementar desde un pueblecito pequeño como el mío hasta una ciudad como Madrid, ¿no? Entonces, yo creo que ese marco regulatorio que podamos hacerle frente es importantísimo. Y comentaban antes con el amplio consenso, creo que hoy por hoy la política, y si esta ley, por ejemplo, es una ley técnica, como bien decía Mario, es una ley técnica, pero es política, porque ese consenso parlamentario, ese reflejar transaccionales con todos los grupos políticos, también eso es política, ¿no? Y esa es la política que yo creo que debemos llevar a cabo, no solo nuestros partidos grandes, sino implementarlo para todos, porque eso siempre enriquece las leyes. Mario, ¿vosotros? Te dejo la puntualización de la simplificación que fue su aportación. Realmente, bueno, había un capítulo interesante que eran los estudios geográficos, que eso, como sabéis, permite que haya compartición de información. Uy, perdón, me he bajado el micro. La gente se me ha olvidado levantarlo. Que había una parte importante que son los estudios geográficos que permitían, pues bueno, esa compartición de información que tenían pues, las administraciones, las operadoras, a todos los niveles, que quizás pues echaba en falta. Sobre todo ahora, pues como hablábamos, esa avalancha de ayudas tienen que estar bien coordinadas y tienen que estar bien organizadas, que no haya solape y que realmente se puedan aprovechar al máximo. En la línea de dos vertientes. Por un lado, el apoyo al despliegue, bien claro, los programas están en marcha y quizás son más competencias directas del Estado, pero luego no hay que olvidar también lo que hace realmente que esto sea rentable desde un punto de vista económico. Hay líneas ya, pero hay que seguir desarrollándolas, que son el apoyo al consumo, el apoyo a lo que sería la demanda, ¿no? Está el bono social que marcó y que tiene en marcha el Gobierno, pero me consta que hay administraciones públicas también viendo las posibilidades de dar ayudas a la demanda, que lo que suponen pues un interés adicional a la operadora de turno a desplegar en un sitio o en otro. Eso es algo interesante y esa posibilidad pues se establece. Luego comentaros, se ha dicho que hay 4 enmiendas transaccionales, una de ellas que forma parte de las propuestas del Partido Popular y acordadas también con el Partido Socialista, esa universalización de los servicios a 100 megas en el plazo de un año, que no es servicio universal, no confundamos, pero sí la idea de que esos 100 megas pues, sean una realidad en un plazo del año como mínimo, ¿no? Y de ahí para arriba, como mínimo. Bueno, es un avance que se debe seguir desarrollando y, sobre todo, pues, esa compartición de infraestructuras que la ley promueve y que de alguna forma incentiva, yo creo que será clave a la hora de hacer los trazados para que sean mucho más económicas para las operadoras los despliegues, y ahí las administraciones públicas me consta que están dispuestas a colaborar para que en el último rincón de España, pues si la Diputación de turno puede ayudar a la hora del trazado en sus carreteras o el Ayuntamiento puede hacer algo para que también facilitar, porque al fin y al cabo lo que es más caro de un despliegue pues no deja de ser la obra civil, eso lo sabemos todos. Y luego también la ley, aunque habrá alguno que le moleste un poco, sí contempla la opción
de que una comunidad de vecinos no pueda ponerse a poner pegas, por decirlo claramente. Si no se puede ir por otro sitio que a través de una propiedad privada, pues de alguna forma esta ley pone por encima el interés general que el interés de esa comunidad de propietarios y de esa forma que, por decirlo finamente, aunque se negara, pues el tendido iría por su propiedad si no hubiera otra alternativa económicamente viable. Y yo creo que eso es fundamental también porque vamos a pasar por fincas, vamos a pasar por comunidades de vecinos, vamos a pasar por distintos núcleos poblacionales que están organizados, puede ser cualquier organización, que al final pues, la organización de turno podía pensar que era una posible fuente de ingresos el intentar negociar con la operadora de dejarle pasar a cambio de una compensación económica, ¿no? Y eso, lógicamente, viene a perjudicar a todo el núcleo urbano. Entonces, esas son algunas cositas que conlleva la ley que yo creo que van a hacer que los despliegues en zonas más distantes y rurales pues, sean más rápidos. Está claro que todo lo que son eliminación de barreras va a favorecer el despliegue y, por lo tanto, van a ser elementos que también van a contribuir a que los operadores poco a poco vayan desplegando redes en zonas donde inicialmente no les resultaba rentable, tal vez no porque el despliegue no fuera rentable, sino porque hay muchos costes enterrados que al final te van paralizando la actividad. Una de las novedades que tiene el proyecto de ley, y además una novedad en particular respecto a la ley de 2014, es la relativa a las redes de área local radioeléctrica. Aparece un concepto nuevo que es la RLAN, esta red que no deja de ser, y perdónenme la expresión, redes wifi, lo que viene a favorecer en este caso la normativa que las administraciones públicas puedan proporcionar suministro de acceso a dichas redes. Eso era algo que la anterior no es que no lo permitiera, pero era relativamente complejo en la medida que tenías que constituir una entidad específicamente o habilitada para ello, separación de cuentas, etcétera. Sin embargo, ahora la ley va a favorecer y va a flexibilizar mucho que las administraciones locales puedan llevar a cabo este tipo de despliegues. Yo creo que en parte porque iniciativas como Wi-Fi for You se quedaron un poco cojas aquí en España por esa dificultad y, bueno, la norma lo que viene ahora es a facilitarlo. Entonces, eso genera un debate curioso, posiblemente entre Judy y Víctor, respecto a la visión que cada uno pueda tener sobre lo que puede ser favorable para uno, a lo mejor el otro no lo ve tan favorable y viceversa. Entonces, os lo dejo simplemente abierto. ¿Qué pros y contras veis en relación a esta medida, administraciones locales y obviamente digitales como patronal de los operadores de telecomunicaciones? Yo, Víctor. Por favor. Claro. Hábil ponente. Bueno, esto ha suscitado alguna preocupación por parte del mundo local. No lo vamos a negar. Incluso los ponentes saben que ha sido motivo de enmiendas el famoso artículo 13 del proyecto de ley. Parece un poco contradictorio. Probablemente tendría que requerir en la derivación reglamentaria posterior una implementación un poco más clara, un desarrollo un poco más preciso. También es cierto, la pandemia ha cambiado muchas cosas. Ha cambiado muchas cosas en el mundo local y especialmente en el mundo local de determinadas estructuras de menor tamaño en su población, de núcleos dispersos, de tal manera que a mí me gustaría trasladar aquí en la mesa y compartir con todos vosotros que hay un cambio de mentalidad con respecto a otros despliegues anteriores. Y es que nos hemos dado cuenta que sin estas herramientas, en el caso de que el mundo se vuelva a apagar otra vez, que no va a pasar, pues no hubiéramos podido sobrevivir, no hubiéramos podido llegar. Y ahí las administraciones públicas, además, que fuimos las que junto con la ciudadanía, ¿no?, tuvimos que enfrentar estas situaciones, ha hecho que también los alcaldes y alcaldesas, y ahí Begoña, permíteme que te trate de alcaldesa, ¿no? Creo que compartís la misma preocupación y es que esto llega a todo el mundo, que no haya distintas velocidades o que no haya velocidades lentas en el despliegue digital y el acceso a la conectividad de más alto nivel y de la última generación que podamos tener. Es cierto que parece que hay una contradicción, y aquí están los legisladores seguramente para ayudarnos a despejarla, es que por un lado, efectivamente, podemos ser prestadores de comunicaciones, de servicios, cuando compartimos, por ejemplo, el caso de la Wi-Fi for You, y por otro lado, también nos dice que en otras ocasiones y para ciertas cuestiones nos consideran como inversores privados, ¿no? Nos consideran, bueno, yo creo que eso es lo que tenemos que dilucidar.
En esa comisión interministerial que propone Mario, pues yo agradecería, apelaría y solicitaría que estuviéramos presentes también las administraciones locales para que pudiéramos despejar esto. Pero sinceramente yo creo, porque además así lo percibimos, ¿no? A diferencia de otros procesos anteriores, que no hay especial preocupación. Puede haber alguna situación en la que el celo municipal, el celo competencial municipal, que antes decíamos que tenía que despejarse de otra manera y tenía que conjugarse de otra manera, bueno, pues puede hacer que tengamos algún problema, que tengamos algún impedimento. Hombre, como federación que agrupamos a 7.600 unidades administrativas de toda España, creo que tenemos la capacidad y la obligación, la corresponsabilidad de ayudar a que esto se despliegue y que se implemente. Y también los alcaldes y alcaldesas nos han hecho llegar en algunos de los puntos de la ley, bueno, pues su preocupación por conjugar este interés general que la ley consolida en todo su articulado con aquellas obligaciones que también tienen que cumplir como garantes de la legalidad. Puede ocurrir que una invasión de dominio o una ocupación de dominio público, una afectación de servidumbre, una interrupción por afecciones especiales y demás, pues efectivamente esto pueda contravenir o pueda rascar un poquito, pellizcar un poquito la propia legalidad administrativa, pero eso solamente se tiene que despejar por la vía, lógicamente, de los instrumentos adecuados locales, en este caso, la adaptación de las normas urbanísticas, tanto locales como las subsidiarias de competencia autonómica, para que nadie se vea, pues lógicamente, ni al margen de la ley ni en una situación alegal. Mario decía, las comunidades de vecinos ya no pueden oponer ni pueden tal. Bueno, esto es un alivio también para los alcaldes y alcaldesas. Y Begoña lo sabe estupendamente. Porque a veces todos los que hemos pasado por el nivel local, a veces la presión y la preocupación que te trasladan los vecinos, bueno, pues influye mucho en la toma de decisiones, y sobre todo de decisiones de gestión, de conceder autorizaciones, licencias, permisos. Entonces, somos cuidadosos, como decía antes, con toda la legalidad y con todas las normas a las que estamos sometidos y que es de obligado cumplimiento, pero por otro lado esto también puede despejar mucho, a diferencia también de otros procesos anteriores, algunos recelos, algunas preocupaciones que sin duda no les damos una entidad, una categoría como para que tenga la suficiente fuerza o la suficiente elemento impeditivo para que se pueda desplegar. Sin ningún alcalde o alcaldesa de este país, estoy por asegurar, y si me equivoco, pues me lo demandáis, se opone al despliegue digital en las condiciones que tenemos ahora. Tenemos recursos, tenemos marco regulador, tenemos proyectos compartidos, como decían Begoña y Mario, proyecto de país, y en este sentido pues nadie debería quejarse con fundamento, seguramente que con razón, pero no con mucho fundamento, a la hora de decir no tengo servicio digital, no tengo servicio de conectividad, no tengo servicio de telecomunicaciones. Tenemos los instrumentos, tenemos el marco regulador y además ahora tenemos los recursos, porque la cantidad de recursos, la importancia de los mismos que se contemplan en el plan de recuperación e incluso en los presupuestos generales del Estado como complemento para esta digitalización universal es importante, y yo creo que deberíamos tomarla en consideración y desde luego con muchísima ilusión y expectación para hacer posible el despliegue. Víctor, ¿y vosotros, desde el punto de vista de la RLAN? Cuando hablaba antes del éxito de los últimos años de España en el despliegue de nuevas redes que nos llevaba a esa posición de liderazgo, yo creo que, por supuesto, está el marco jurídico, las instituciones, como decía, pero luego un nivel de competencia de las empresas privadas, no solo, digamos que, por ejemplo, los grandes operadores de Europa se han peleado por nuestro mercado, y además no solo eso, sino que España ha sido
en muchos casos el terreno de pruebas de innovaciones importantes en este mercado. Hay, por eso, como digo, un nivel de competencia en el sector privado muy alto, incluso en determinadas cuestiones excesivo, en cuanto te pueda limitar la capacidad de financiar nuevas obras, pero, en fin, el desplegar redes de acceso, mantenerlas en buenas condiciones, hacer un uso inteligente de ellas, no es sencillo. Hay otros países que de verdad les está costando mucho y yo creo que también en el pasado hubo experiencias de algunas administraciones que no funcionaron bien. Como dice Judith, bueno, este texto abre determinadas vías. Yo creo que no es en ningún caso abre una vía de la competencia de administraciones públicas contra operadores. Hay unos ejemplos muy tasados sobre cuándo se puede hacer esto y creo que además, como decía, las administraciones públicas locales, autonómicas, nacionales, para cualquier proyecto que quieran realizar, saben que van a contar con un sector privado que va a competir de manera muy eficiente para proporcionar esos servicios. Yo creo que ahora que estamos, como decía Judith, en un momento de grandes recursos económicos, de transformación del país, creo que también es un momento para que, por ejemplo, los ayuntamientos hagan esa inversión en una administración electrónica más moderna, más próxima al ciudadano, al fomento del uso de las nuevas tecnologías, ¿no?, a agilizar los trámites para que todas las nuevas redes que se tengan que desplegar se desplieguen de la mejor forma posible. Por tanto, bueno, pues creemos que sigue siendo evidentemente el sector privado el que va a tener que hacer todos estos despliegues a futuro. Me alegra que sea el posicionamiento común el que no se vea un riesgo, porque es cierto que, digamos, yo también lo veo como un complemento, decía una forma que algunos ayuntamientos en zonas donde actualmente no tengan disponibilidad de servicio puedan dinamizar la demanda para conseguir que luego operadores privados puedan llevar servicio allí y, bueno, y luego le dan una cierta flexibilidad para que ayudas que proceden directamente de Europa pues puedan ser utilizadas precisamente para desplegar redes. Dentro de lo que es el proyecto de ley y específicamente el que más afecta a la relación entre el mercado, sector de las telecomunicaciones y lo que serían las administraciones públicas, hay un capítulo específico, el de derechos de los operadores y despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas, que ha ido creciendo en contenido, en desarrollo, en articulado desde la ley del 98, desde la ley 11 del 98 hasta la ley 9 del 2014, ha ido cada vez creciendo más y en esta ocasión no podía ser menos, ha seguido creciendo. Es decir, encontramos que hay una profusión de apartados donde realmente, más que el derecho de los operadores, lo que se está considerando son todos los elementos del despliegue de la red. Es decir, todo lo que ya habéis venido avanzando parece que ha sido un elemento que se ha tenido muy en cuenta en esta ley y mi duda era qué es lo que ha motivado desde el punto de vista de los partidos políticos que se haya llevado a cabo ese desarrollo. ¿Se hace por convicción porque los ayuntamientos trasladan los problemas? ¿Se hace porque son los operadores los que trasladan los problemas? ¿Se hace porque todo el mundo ve que hay un problema en el despliegue de los operadores y al final hay que tratarlo para que se simplifique toda esta situación? Begoña y Mario, ¿qué es lo que ha generado ese incremento importante en el número de apartados dentro de este capítulo relacionados con los elementos de coordinación y de cooperación entre el sector y las administraciones para poder desplegar red? Es que yo creo que es el punto neurálgico, ¿no? El despliegue, el poder. Fíjate nuestro país, la diversidad que tiene, la gran extensión, tenemos mar, montaña, territorios dispersos, todo ello requiere una gran coordinación, generar esa coordinación no solo geográficamente, sino administrativamente. Y claro, ahí está el punto neurálgico que hemos tenido que desplegar un gran articulado, ¿no? Pero esperemos que así se conciten todos aquellos flecos que puedan quedar del año 2014, actualizar la ley al máximo, precisamente porque todo va en un crecimiento exponencial, en el despliegue de redes es justamente mucho mayor, entonces tenemos que estar preparados y creemos que esta ley tiene que llegar a todos los flecos posibles y así se ha enriquecido en ese articulado. Y tú que tienes también contacto a través del decanato con todo lo que son la parte de despliegue,
¿Cuál es el principal problema fundamentalmente de los operadores? ¿Ocupación de dominio público, ocupación de dominio privado, predios de las comunidades de propietarios, todo? Todo en general, pero sobre todo la gran burocracia que hay que hacer para desplegar. Y al final, yo me acuerdo que en mi intervención en el Congreso lo ponía como ejemplo. Si todos tenemos claro en que el desarrollo de un territorio hoy en día pasa por tener unas buenas comunicaciones digitales, no solo comunicaciones también, lógicamente todo el mundo quiere que en su pueblo, en su localidad, en su núcleo urbano, pues exista banda ancha con la mejor calidad posible para poder acceder a los servicios de los que gozan el resto de la población. O sea, no es que estamos pidiendo nada del otro mundo, sino que si hoy en día ves una publicidad de plataformas en televisión, no voy a decir marca, y tú vives en un pueblo que no tienes derecho o no tienes posibilidad de tener esas plataformas, tú no estás teniendo los mismos servicios que otro ciudadano. Si puede uno teletrabajar y puede elegir dónde quiere vivir y tu pueblo no tiene la opción de teletrabajo, pues tu pueblo está atrás. Por lo tanto, la demanda viene de abajo arriba. El ciudadano demanda a la administración local, a la autonómica a la gubernamental, y todo eso se hace con los partidos políticos como es lógico. Entonces, en este último trazado que nos queda de llevar la fibra al mundo rural, o lo que se llama la España despoblada, al final tienes que un trazado, carreteras comarcales, carreteras autonómicas, carreteras nacionales, cuencas hidrográficas, una finca de un privado, una zona de seguridad por cualquier motivo, la servidumbre eléctrica. Al final, esos despliegues que son los últimos son los más caros, porque para llegar a un núcleo poblacional en una ciudad pues es relativamente simple y barato, y sobre todo en economía de tiempo es muy rápido, pero para llegar a un pueblo tienes que hacer todos esos trámites que dependen de cada uno de una administración distinta. Administraciones que en algunos casos se lo toman de forma diligente y los trámites lo hacen en lo que marca la ley, que son 3 meses, y otras veces simplemente no contestan. Y empieza a pasar el tiempo y no contestan. Los PEVAs tienen sus plazos, no se pueden ejecutar porque no tienen los permisos, y al final todos nos llenamos la boca de decir que queremos desplegar en la España despoblada, pero cuando llega la hora de la verdad no somos lo suficientemente diligentes para que esos permisos lleguen rápido. Y yo creo que por fin con esta ley, y yo creo que a todos los niveles de la Administración, hemos entendido que eso es fundamental. Si hay dinero y hay voluntad, lo que no puede ser en la parte administrativa la traba fundamental. ¿Y vosotros desde Digitales realmente veis que esta ley va a simplificar, va a eliminar todas esas barreras y además os va a acotar los tiempos? ¿O todavía hay elementos que la ley no contempla y que desde el punto de vista de un operador siguen generando incertidumbre sobre cuándo voy a empezar a desplegar, teniendo en cuenta que solicito el permiso hoy día 1 de enero? Yo creo que la ley avanza, como decía, avanza en la misma dirección que lo han hecho las últimas reformas legislativas. Y como decía ahora Mario, hoy leía un artículo muy interesante en el periódico sobre otro sector, que es el energético. Y venía a hacer un estudio de los distintos países de Europa y decía, no va a haber manera de cumplir los objetivos de sostenibilidad con huertos solares y molinos de viento, aerogeneradores. Dice, porque en casi todos los países la tramitación administrativa de esos proyectos es una pesadilla y además cada vez se está haciendo más difícil. Los dos grandes retos de los fondos europeos, del gran proyecto europeo de estos años, son efectivamente la sostenibilidad y la digitalización. Y en todos ellos hay que seguir avanzando. Saludamos, por supuesto, pues la idea de la comisión interministerial. Estábamos también, la participación de los colegios o de la Federación Española de Municipios. Toda esa simplificación es importante hacerla en la ley, desarrollarla en los desarrollos reglamentarios, y yo creo que de una cuestión muy importante, es muy importante difundirla, hacer un trabajo de difusión. Hay todavía muchos ayuntamientos que tienen ordenanzas que están completamente desactualizadas y que complican la vida de la creación de un punto único de información, la creación de un punto único de gestión de proyectos. Todo eso avanza en este mismo camino. Seguro que seguiremos viendo en el futuro medidas que nos permitan agilizar
todavía más estas cuestiones. Y hay que verlo, además, muchas veces también viendo las competencias de comunidades autónomas y ayuntamientos, dirigiéndose a ellos y dentro de sus ámbitos de actuación sí que tienen margen de conseguir, en fin, que sus ciudadanos tengan acceso a las mejores redes en el menor plazo posible. Realmente, esta ley a vosotros pone mucho trabajo en el sentido de tener que hacer la adecuación normativa de ordenanzas, de diferentes normas técnicas y luego el ser capaces de compatibilizar normas que tienen equivalente rango, que eso es muchas veces lo más difícil, ¿no? Que dice, bueno, ¿dónde prima aquí la ley de telecomunicaciones frente a la normativa medioambiental? Dices que la normativa o la ley del suelo. Es decir, es complejo. Yo creo que todo este capítulo es complejo. Entonces, grosso modo, así, de lo que hayáis podido ver, ¿crees que vaya a generar o que va a tener mucha conflictividad la aplicación real de esta norma en los municipios? Porque aquí estás hablando desde simplificar el despliegue por fachada, salvo que sea un BIC, el utilizar y soterramiento que ya exista de carácter municipal, el tener disponibilidad de determinados espacios de carácter público, tanto para el despliegue lineal como para el despliegue inalámbrico, el favorecer tendidos aéreos. Es decir, hay una serie de elementos que muchas veces los ayuntamientos les puede chirriar respecto a ordenanzas de eliminación de impacto visual de determinados elementos y, bueno, tiene su complejidad. Entonces, no sé ahora mismo cómo lo veis desde el punto de vista de la aplicación práctica que esta ley puede tener, si vais a encontrar mucha dificultad en que los municipios la adapten en tiempo y forma. Bueno, pues a grosso modo no voy a poder contestar porque esto casi da para otra ponencia de las competencias, su concurrencia, su colisión, etcétera. No, sinceramente, lo adelantaba antes, no creo que la ley sea conflictiva en su despliegue, precisamente por lo que comentábamos. Hay un cambio de mentalidad, hay una voluntad de favorecer, pero sí es cierto que puede haber algunas cuestiones en las que se tienen que ajustar. Eso está claro, que las ordenanzas urbanísticas, los instrumentos de planeamiento se adapten lógicamente a la ley, esto es obligado, tendrán que hacerlo. No nos preocupa tanto los municipios de determinada estructura técnica o de determinada población, pues todos aquellos que tengan más de 30.000, 40.000, 50.000 habitantes, pues sinceramente no nos preocupan. Tienen las estructuras técnicas, orgánicas y funcionales suficientes como para hacer adaptaciones de normativa y de ordenanza. Claro, es que el problema es que son 147 en toda España. El resto estamos hablando de ayuntamientos que tienen menos de 5.000 habitantes y ahí nos ponemos en 7.000 unidades administrativas. Por eso apelabais antes en la mesa a la labor, por ejemplo, de las diputaciones, o sea, los elementos municipales que puedan ayudar a esta adaptación. Que de hecho ahora estamos hablando de una gran ley, no solamente por la grandeza de la misma que decíamos antes y su importancia, sino por el ámbito, ¿no? Y el interés general que recoge y que protege. Pero con respecto a esta aplicación en estos pequeños municipios, ahí nosotros somos conscientes de que tenemos que trabajar en dos líneas fundamentales. Entre nuestras administraciones, otorgándoles una ordenanza tipo, que no es vinculante, después la autonomía municipal adopta o no adopta este instrumento normativo, pero bueno, digamos que los documentos de trabajo de la FEN tienen buena acogida y buena aceptación y en eso estábamos a la espera de la aprobación de la ley y de su publicación para poder ponernos ya en marcha, aunque hay trabajos previos realizados. Y también tenemos una cuestión que es territorial, que es de ámbito autonómico. Los pequeños municipios no tienen competencias urbanísticas. Van a los instrumentos subsidiarios y al planeamiento que la comunidad autónoma y el ordenamiento jurídico sectorial pues tiene en sus respectivos ámbitos. Bien lo sabe la alcaldesa de Alcolea de Cinca y diputada. Entonces, bueno, pues ahí tenemos que trabajar en esta cosa que llaman la legislación bifronte, a la que nos someten a los ayuntamientos. Por un lado, la legislación básica del Estado, como es esta, y por otro lado, la legislación sectorial de las comunidades autónomas. Pero, aparte de las adaptaciones que tengamos que hacer, y que estamos acostumbrados a hacerlo, las administraciones locales estamos recibiendo un impacto normativo
desde hace unos años ingente. Nos han modificado la Ley de Bases de Régimen Local, nos han modificado la Ley de Haciendas Locales, nos han modificado las reglas de juego muchas veces, en muchas ocasiones y en muy corto espacio de tiempo, y siempre nos hemos adaptado. Eso no va a ser ningún problema. Pero sí es importante, muy importante, lo que acaba de decir Víctor. Fuera de toda y al margen y sobreponiéndonos a todos los niveles competenciales o a todas las colisiones que pueda haber en los distintos ámbitos territoriales, orgánicos y funcionales, es importantísimo el consenso, el diálogo, la difusión, la pedagogía, donde también la FEN tenemos que trabajar para que nuestros alcaldes y alcaldesas estén acompañados y estén amparados en la asistencia técnica y jurídica y demás. Es importantísima la complicidad de todos los agentes que estamos implicados en la implementación de la ley. Estos son las operadoras, estos somos las propias administraciones, lógicamente, y estos son también las comunidades autónomas y la Administración General del Estado. Si somos capaces de crear este espacio multinivel de complicidad, de poder consensuar, la ley no va a tener ningún problema. Eso sí, nuestros ayuntamientos saben que tienen que adaptar una normativa, unas ordenanzas, unos instrumentos locales que quedan obsoletos, que no sirve para el despliegue que, por otro lado, están demandando para poder llevar la conectividad y poder alcanzar los niveles de digitalización y de capacitación digital, tanto a ciudadanía como a las propias administraciones locales en los que estamos inmersos. Trabajo sí, pero, hombre, es una calidad de trabajo que es bastante mejor que las condiciones que hemos tenido cuando nos hemos tenido que adaptar a otras circunstancias. Insisto, tenemos marco regulador, tenemos el apoyo de las operadoras y la interlocución permanente, tenemos la asistencia de los profesionales y este colegio, esta asociación es buena prueba de ello, tenemos los recursos presupuestarios. Bueno, pues no seremos la administración local quien con todos estos elementos tan favorables le pongamos parches a esto y sobre todo no se lo pondremos de mala manera. Sabemos de los deberes que tenemos y sabemos que tenemos que seguir trabajando en aquella ordenanza tipo que ya habíamos empezado a trabajar y además poner en marcha el servicio de asistencia para la implementación de esta operativa y de esta tecnología, como lo fue el SATI en su día, donde todos pues compartimos ocupaciones y preocupaciones. Yo, de hecho, te iba a sacar a colación precisamente el SATI porque tuve la oportunidad de trabajar con ellos, con la primera ordenanza de instalaciones radioeléctricas, y lo cierto que fue una experiencia muy exitosa porque el disponer de una ordenanza tipo, aunque cada ayuntamiento luego pudiera adaptarla y acondicionarla a sus necesidades, pero le simplificaba mucho, sobre todo porque venía de la propia FEN el disponer de un texto normativo con el que se sentían cómodos y se sentían seguros, es decir, no tenían la impresión de que nadie les estuviera forzando a implementar una serie de reglamentos e instrucciones. Si me permites, Manuel, había una diferencia sustancial. El despliegue de la telefonía móvil de los años, la primera década del siglo, yo lo viví incluso como responsable municipal, aquello fue una agonía. Aquello no era una comunidad de propietarios la que se oponía, aquello es que teníamos manifestaciones públicas y secuestro del pleno municipal para aquello, yo lo recuerdo, que no fue pacífico, Era otro tipo de tecnología, era otro tipo de implementación y efectivamente el SATI como servicio que intermedió, hizo la interlocución, hizo la labor de mediación, de arbitraje entre quien tenía un conflicto y quienes podían solucionar el problema, que eran las operadoras, lógicamente, los colegios profesionales, incluso el colegio de médicos. Acordaros que teníamos incorporado un servicio de salud pública. Hombre, fuimos conscientes cuando empezó a tramitarse la ley, que este modelo tenía que ser superado. Nos teníamos que adaptar también a lo que venía ahora, a lo que nos venía ahora de aplicación y que entrará en vigencia. Y en ese sentido, sí es nuestra voluntad recuperar, retomar, actualizar aquel servicio adaptado, lógicamente, a los nuevos instrumentos y a las nuevas necesidades, porque sirvió mucho a la FEN para conocer las realidades del territorio, pero sobre todo a quien realmente cumplió servicio fue a las entidades locales que vieron una posibilidad de también alcanzar la velocidad adecuada en aquel despliegue
entonces era telefonía móvil y ahora bueno, pues no tiene nada que ver desde el punto de vista de la infraestructura, ni de la tecnología, ni del propio radioespectro afectado, no tiene nada que ver, y esa labor, bueno, pues efectivamente aquí estamos a punto de empezar a despegarlo, claro. Está bien, está bien. Pues una de las cosas que obviamente esta norma va a requerir va a ser desarrollo posterior. Begoña, de lo que se le achacaba en parte a la ley del 2014 era el poco desarrollo normativo que ha tenido posteriormente. O sea, se ha remitido antes Portilla, hay una cantidad ingente de reglamentos, de órdenes ministeriales pendientes luego de desarrollar un montón de puntos que sin esas órdenes y esos reglamentos realmente la norma se queda, no es que se quede coja, pero se queda sin una aplicación práctica real. Dentro de lo que es el propio proyecto de ley no se establecen unos tiempos, en todas, se establecen algunas referencias someras, pero lo cierto es que no hay unas concreciones en tiempo. ¿Habéis barajado, habéis planteado hasta qué punto, como disposiciones adicionales, se puede, por lo menos en aquellos reglamentos que fueran primordiales, establecer unos tiempos mínimos, o unos tiempos máximos, mejor dicho, para que estuvieran elaborados desde el punto de vista del documento técnico que luego va a hacer falta? ¿O tenéis identificados cuáles son los reglamentos más primordiales dentro de esta ley? Somos muy conscientes de que el desarrollo reglamentario tiene que ir paralelo, casi inmediatamente después de que se apruebe la ley. Precisamente una discusión, por ejemplo, el servicio universal, el mínimo de megabits, por ejemplo. Esa discusión, negociación, para nosotros no era el número, no queríamos ni poner número, ¿no? Porque queríamos dejarlo al albur del desarrollo reglamentario, precisamente porque como varía tanto la velocidad y vamos a tener que variar tanto, incluso en un mes te puede variar la velocidad, pues queríamos un poco dejarlo al desarrollo reglamentario. Somos muy, muy conscientes que debemos hacerlo inmediatamente, no podemos dejarlo pasar. No es, en esta ley, incluso en otras también, el desarrollo reglamentario es algo que va paralelo y, vamos, casi, como decíais en el título, con engranaje, ¿no? Pues en ese engranaje tiene que ir muy, muy, muy coordinado. Porque precisamente uno de los puntos que está pendiente también de desarrollar es precisamente la colaboración en las ordenanzas tipo, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que vendría bien que en la medida de lo posible también se pudiera forzar a que esos desarrollos fueran relativamente rápidos. Mario, ha comentado Judith el despliegue de las redes inalámbricas, bueno, fundamentalmente de las redes móviles en la primera década de los años del siglo XXI. Ahora empezamos con otro tipo de despliegue. Empezamos con despliegue de picoceldas, empezamos con despliegue, digamos, utilizando casi cualquier elemento que pueda existir en el mobiliario urbano, en la ciudad. La ley contempla ahora un apartado específico donde va a favorecer la utilización de este tipo de elementos en la ciudad. ¿Crees que eso va a ser suficiente? Necesario, entiendo que sí, pero ¿suficiente para el despliegue del 5G o habría que desplegar más elementos para que el 5G pueda desarrollarse de manera íntegra en todo el entorno urbano? Bueno, ya lo anticipaba, yo creo que la mentalidad ha cambiado mucho. Estamos hablando ya de frecuencias, todo el mundo ha vivido el dividendo digital, donde ahora pues, se supone que estamos usando para el despliegue 5G las frecuencias de la televisión, lo que ya ese miedo que había a que el 5G es dañino y que algunos, desgraciadamente, lo han utilizado, pues yo creo que eso ya debe, de alguna forma, desaparecer. Yo, cuando era concejal de innovación en Málaga, utilizaba, cuando venían este tipo de cosas, una argumentación, que a algunos les gustaba más, a otros menos. Digo, no es lo mismo iluminar una calle con un solo foco, que necesita un gran foco proyector con mucha potencia, que iluminar la calle con muchas farolas pequeñitas, digo, donde la potencia de cada farola es infinitamente menor. Eso lo ponía como un ejemplo de la concentración de antenas. Digo, cuanto más antenas, menos potencia para dar cobertura en una zona que si tenemos una sola antena que necesita mucha potencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, ese argumento, que es fácil de entender, en principio se está entendiendo en esto del despliegue de microceldas en las ciudades. ¿Es suficiente? Pues bueno, yo creo que no. Sí es cierto que hay un tema interesante que dice la ley, que al ayuntamiento le vendrá muy bien, que es que no solo es obligatorio ceder
las canalizaciones, el acceso a la alimentación o incluso que puedan usarse pues, mobiliario urbano para la colocación de antenas, sino que la Administración Pública puede cobrar por ello. Eso es muy interesante porque hay una vía de ingresos adicionales para los ayuntamientos. Y cuidado, que las operadoras supongo que estarán contentas de pagarlo porque se ahorran los gastos que les supondría el hacer ese despliegue o esa infraestructura de obra civil que serían infinitamente más caras, ¿no? Entonces, hasta ahí bien. Ahora, ¿cómo va a dinamizar un ayuntamiento eso? Que esa es la clave y quizás no tengo que contestarlo yo, sino más bien Judith. La herramienta está jurídica. Ahora, ya tiene que ser el alcalde de turno y que los servicios jurídicos de turno no le pongan pegas para cómo arbitras ese puesta a disposición de todas esas canalizaciones para una operadora. Yo, antes de irme del Ayuntamiento de Málaga, pues lo estaba trabajando. Digo, ¿por qué no decidimos qué puntos, ofrecer una red de puntos a todas las operadoras, ofrecer canalizaciones, ofrecer puntos de alimentación y, eso sí, previa tasa municipal, porque supongo un ingreso? Yo creo que quizá, y lo digo como sugerencia, el artículo que permite que se cobre por eso puede ser un acicate para que ayuntamientos digan, oye, pues mira, voy a poner en marcha esta ordenanza porque me va a suponer un ingreso. Y al mismo tiempo pues va a suponer pues, la agilización del despliegue. Con el permiso del moderador, si me permites, Mario, fíjate, no es tanto una cuestión recaudatoria, no, que también, no podemos dejar o sea, no podemos inhibirnos de obligaciones y responsabilidades, no. Es más bien una cuestión de adaptar, de planificar. Es decir, si tú quieres hacer un despliegue digital de última generación en tu municipio, como responsables locales, tú tienes que planificar. Del mismo modo que planificamos la contratación pública, que planificamos los presupuestos, que planificamos los planes de infancia, de igualdad, de juventud, de mujer. Hay que planificar. Y ahí es lo que Mario, que además estabais incorporados en las buenas prácticas locales en el Ayuntamiento de Málaga, ¿qué puntos del término municipal, junto con las operadoras que lógicamente tienen que ver la viabilidad de este despliegue, esta planificación, son las idóneas o son las oportunas o son las convenientes para poder ubicar la infraestructura y a partir de ahí desplegarla? Y eso hacerlo también de una forma muy participativa. Es que también la sociedad ha cambiado, la forma que tiene de participar en los asuntos públicos, sobre todo en el ámbito local, ha cambiado mucho en estos últimos 20 años, desde que nos peleábamos con las primeras ordenanzas de telefonía móvil allá por el año 99, después de la aprobación de la ley del 98, de la modificación. Bueno, entonces, tú planificando esto con una labor de acompañamiento, de asesoramiento, haciendo participación a la ciudadanía, no tienes por qué tener ningún problema. Sí es cierto que hay un rum, pero bueno, yo no lo tengo consolidado todavía desde la FEN, que son los cascos históricos. Los cascos históricos. Y ahora todos tenemos cascos históricos. Todos tenemos cascos históricos. La mejora de nuestras ciudades y pueblos ha permitido la recuperación de los cascos históricos y todos estamos preocupados por los cascos históricos. Hombre, si a estas alturas, con la tecnología de la que disponemos, con los medios que están al alcance, no somos capaces de desplegar estas infraestructuras, esta tecnología, respetando los cascos históricos o un casco patrimonio de la humanidad, otra cosa es que tenemos que ambas partes, tanto la administración local como los operadores, entender que tenemos que respetar dos cosas y hacerlo conciliable: el interés general, el interés del propio ayuntamiento que va a demandar, que va a solicitar el despliegue y, lógicamente, la preservación del casco histórico, de los elementos que son objeto de conservación o objeto de protección. Y que el objeto de protección es un asunto importante, porque en todos los cascos históricos volvemos otra vez al nivel competencial concurrente. Está patrimonio de la comunidad autónoma, es un bien de interés nacional, está catalogado. Quiero decir, tenemos muchos niveles de protección, cosa que está bien. O sea, los niveles de protección están bien. Yo creo en la seguridad jurídica del derecho administrativo para la gestión pública. Yo creo en ella. Pero una cosa es la seguridad jurídica y otra cosa es ya caer en la absoluta barbaridad de interpretación que no viene a cuento. Vamos a facilitar
Vamos a hacer posible que esto pueda discurrir. Y después, claro, vuelvo a la responsabilidad o la corresponsabilidad, tanto en la gestión pública como en la gestión del interés, de la gestión pública local, como de un interés general, que es el que contempla telecomunicaciones. Y aquí ya no podemos aquí ya no podemos cambiar de velocidad. Aquí no podemos retrasar la velocidad ni la marcha del asunto, porque o desplegamos y llegamos, o no llegamos. Y no llegamos y no desplegamos. Es tan sencillo como esto, y me vais a perdonar que técnicamente, seguramente que no utilizo esto, pero intento trasladaros un poco la lógica del mundo local y de los ayuntamientos y de las diputaciones en esta cuestión. Y lo han dicho ellos también, que conocen perfectamente el ámbito del que vienen. Es importantísimo el concurso de las diputaciones provinciales, muy importante. Es imposible un despliegue digital a la misma velocidad o de una forma más o menos ecuánime y equitativa en Castilla y León, con 9 provincias, con 2.400 ayuntamientos, si las diputaciones provinciales no apoyan y se ven apoyadas en este despliegue. Y eso también requiere, lógicamente, el concurso de la Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma. El territorio aquí sí importa. Nuestro mapa local es complejo, es complicado, pero es nuestro mapa local y es el que tenemos que gestionar y que tenemos que atender. Víctor, ligando precisamente... Ay, perdón. Sí. Hablando, quiero decir un par de acotaciones. En la Ley General de Telecomunicaciones de 2014, fruto de la negociación, 20 o 30 enmiendas con Convergencia y Unió, que votó a favor de esta, y claramente, como se debe suponer, Convergencia y Unión lo que estaba es defendiendo las competencias autonómicas y municipales también. Como eran años complicados en la política, a los pocos meses después de votar a favor decidieron recurrirla al Constitucional. Estas cosas pasan. Que vino bien, porque salvo algún artículo menor, digamos que el Constitucional dejó limpio como una patena. Pues porque en la Constitución efectivamente está la competencia exclusiva del Estado en el área de telecomunicaciones. Por tanto, tenemos en todos esos principios que ya estaban en la ley del 2014 y que están en esta, tenemos una base muy sólida en este complejo mundo competencial como es el español, pero tenemos una base muy sólida sobre la que construir y ahora nos queda, como hemos hablado todos, el que eso vaya permeando a los distintos niveles administrativos y que se vayan adaptando las normas. Y termino, cuando ya hemos hecho eso, habremos aclarado el panorama administrativo y legislativo, pero al final lo importante es la cooperación. Yo diría que hay que aprovechar que uno de los efectos secundarios de la pandemia ha sido, yo creo que una valoración mucho más positiva, en general, diría yo, de la ciencia, con esto de la pica en Flandes, que ha sido hacer la vacuna en el plazo que se ha hecho, pero especialmente también del mundo de las telecomunicaciones. Yo creo que ahora los ciudadanos son mucho más conscientes de lo importante que es y, por lo tanto, creo que va a ser mucho más fácil que todas las administraciones en los distintos niveles cooperen para hacer estas nuevas redes. Pues iba a hacer otra pregunta, pero creo que andamos regular de tiempo y, sobre todo, quiero preguntar si hay alguna consulta o alguna pregunta desde el chat. Me comentan que sí. Pues no sé si, Noelia, si me las puedes acercar. No me hago responsable de lo que pregunten, ¿eh? Uy, ¿todo esto? Uf. Vale, venga. No, yo empiezo por la primera. No voy a decir la persona, voy a decir solamente la pregunta. Planteo una cuestión relacionada con la construcción de la red backbone por parte de los operadores. A día de hoy resulta muy difícil realizar una zanja paralela a una carretera al no ser posible ubicarla dentro del dominio público. ¿Se va a plantear algún cambio legislativo? Bueno, yo creo que... Bueno, yo creo que lo hemos contestado. Básicamente esa obligatoriedad de compartición de infraestructuras. Bueno, y luego está también la simplificación administrativa a la hora de solicitar los permisos de ocupación de dominio público. O sea que, por lo tanto, nada. Javier, contestada. Vale. ¿Cómo se va a compatibilizar el trabajo que hacen los ayuntamientos para mantener estéticamente libres de cable las poblaciones de carácter turístico versus el despliegue que se plantea? Por donde se quiera o como se quiera. ¿Hay posibilidad de establecer condicionantes? Creo que ahí también Judith ha comentado un poco. Contempla un instrumento importante que es el plan de despliegue.
Y ocurre que sobre esto, bueno, pues también tendremos que ajustar alguna cosa, ¿no? Porque también es cierto que el plan de despliegue puede ser, debería ser conocido previamente, debería ser consultado previamente por el ayuntamiento, ¿vale? Y por los técnicos y demás. Ahí es donde tenemos que, seguramente en el desarrollo reglamentario, determinar el procedimiento en tiempo y forma de cómo se comunica el plan de despliegue. Pero, la tecnología de la que estamos hablando no me hace pensar en esos elementos tan distorsionantes. Actualmente el mundo de la tecnología ha evolucionado de una manera que las small cells, por ejemplo, cuestiones que se pueden adaptar mucho a todo este valor patrimonial que tienen los cascos históricos y todas aquellas especificaciones técnicas. Yo creo que se refiere sobre todo a la parte de cableado. Y recordar, Cableado, sí. Recordar que hay una enmienda, presento Grupo Ciudadano, recuerdo que lo que venía a pedir era que ese cableado se mimetizara con la fachada. Existe posibilidad de mimetizarlo y que prácticamente ni se perciba. Bueno, pues contestada, Joaquín. Otra cuestión, aquí me apunta Noelia controvertida. Venga, vamos. ¿Se contempla en esta ley la obligación de limpieza de redes obsoletas? No, yo no lo he visto. Lo estuvimos viendo como una posibilidad, pero yo creo que, y así lo vio mi partido, que más que venir en una ley de telecomunicaciones, debería ir en una ley de economía circular, porque todo ese cobre que hay desplegado en España, cuando la bobina de cobre está carísima, debería replantearse como un modelo de negocio en sí mismo, y quizá eso competa más bien a una ley más medioambiental y de economía circular que a la propia ley de telecomunicaciones, que lo que prima realmente es el despliegue rápido. Y quizá pues nosotros lo hemos visto como partido en esa línea, en creemos que hay un modelo de negocio ahí detrás y que debe haber una ley que acompañe para que ese reciclaje del cobre que está desplegado por toda España pues sea una realidad. Vale. Sí, es que es gestión de residuos, no era despliegue, ¿no? Que esta ley es más en inversión, en despliegue, en protección de los derechos, más que eso es gestión medioambiental. Sí, yo creo que se debe sobre todo a que mucha gente visualiza que el cableado de fibra es mucho más estético y tiene menos impacto visual que el de cobre y lógicamente dice, bueno, pues si pone uno quita el otro, ¿no? Bien, pues seguimos. Aquí, bueno, esta cuestión creo que no está resuelta tampoco en la ley a ese nivel, yo creo que está pendiente de desarrollo reglamentario, pero bueno, dice, quisiera preguntar a Begoña y a Mario qué tratamiento da la nueva ley a las concesiones de espectro para servicio en régimen de autoprestación. Yo creo que esto es para nota. Así ahora mismo en detalle es para nota. Eso es para desarrollo. Sí, artículo 13, desarrollo reglamentario. Define alguna frecuencia, creo recordar, pero... Sí, pero eso estará pendiente en el CENAF, posiblemente. Sí, están definidas las frecuencias, pero no está el procedimiento. No está todavía el procedimiento. Vale. Bien. Aquí hay una pregunta. Bueno, ¿qué entidad va a sustituir a Telefónica en el acceso compartido a infraestructuras que no sean de su titularidad? Como pregunta me parece ambigua, pero no sé si, repito, ¿qué entidad va a sustituir a Telefónica en el acceso compartido a infraestructuras que no sean de su titularidad? Entiendo que será la imposición de obligaciones mayoristas a aquellos operadores que tengan peso significativo en el mercado, pero bueno, en ese caso, independiente. No acabo de entender. Es que si no es de su titularidad, Por eso, no tiene nada que compartir. A eso voy, por eso digo que sería en todo caso aquel operador que tenga peso significativo en el mercado, pues será la Comisión Nacional de Mercado el que determine que tiene que abrir la red, o sea, que será una obligación impuesta a otro operador que no sea Telefónica. Vamos, ya digo, creo que si la pregunta se responde a sí misma, pero en todo caso, bien. Se está hablando de despliegue en lo rural, pero la excepcionalidad que ahora se da al despliegue aéreo no va a bloquear los despliegues en las zonas rurales, especialmente en aquellas que a día de hoy no disponen siquiera de cableado de cobre. Es decir, yo creo que lo que está preguntando es si el despliegue aéreo se va a ver penalizado en las zonas rurales, dado que bueno, ahora mismo realmente se penaliza mucho su despliegue, o sea, no hay una posibilidad de despliegue aéreo, porque en términos generales siempre te obligan a soterrar. No sé si la pregunta es si se va a favorecer nuevamente el despliegue aéreo en zonas rurales. Creo que la ley no contempla nada de eso. Que lo penalice, No tiene ninguna penalización el despliegue aéreo. Pues entonces entendemos que no bloquearía el despliegue en zonas rurales de ninguna forma. No. Vale, de hecho, no hay no hay diferencias, no. Simplemente lo que tenemos que hacer es llegar a todos los territorios
y hay sitios que tiene que ser por satélite, porque no se puede llegar de otra manera, y hay sitios que se puede favorecer el cableado. Lo que se trata es que ese despliegue llegue a todos. No hay ninguna penalización por una cuestión o por otra. Aquí hay una pregunta meramente de divulgación y comunicación. ¿Los administradores de fincas conocen esta ley? Mucho nos facilita el paso de los despliegues porque desconocen la propia ley. Entonces, preguntan si los administradores de fincas conocen la ley. Bueno, si no la conocen, le invitamos al congreso que se va a celebrar en Sevilla en septiembre sobre edificación, que posiblemente tengan la posibilidad de que les comentemos la ley, pero bueno, en todo caso entiendo que es una forma de divulgación que todos haremos de forma proactiva. Bien, y luego la última, para los cascos históricos es absurdo permitir despliegues paralelos en lugar de crear un operador de infraestructura o explotación de servicios sin despliegue, siguiendo el modelo de distribución eléctrica de gas o de agua. Bueno, creo que es una afirmación más que una pregunta. Es un modelo, pero bueno, yo me inclinaba, y que conste que casi me pongo la gorra de gestor municipal, por establecer una serie de puntos y sacarlo a licitación y que cada operadora elija los que le interesan. Ese es el modelo, es en principio que yo tenía en mi cabeza. Ahora, el operador neutro que haga... Bueno, en un mundo perfecto quizás podría ser una solución técnicamente viable, pero no creo que el sector de las operadoras quiera ahora complicarse la vida de esa manera. Yo creo que es mejor abrir una serie de puntos, abrir una serie de trazados y luego cada cual que despliegue por donde quiera. No sé, Víctor, ahí lo de la desintegración vertical de un operador como que no estamos ahora mismo en esa línea. El operador neutro, cuando estábamos en medio de los grandes despliegues de fibra, en Australia habían decidido hacer un operador neutro único para la fibra y uno de los operadores pequeños en España fardaba que estaba pasando pues como 10 veces más hogares al mes que en toda Australia el operador neutro. Es decir, la competencia aquí ha funcionado, como decía antes, de una manera muy importante. Bueno, pues estamos con el tiempo prácticamente sobre la campana. Yo, como mal moderador, aunque intento ser bueno, pero voy a intentar cumplir, solamente os pediría una última, para como cierre, una última frase. ¿Qué esperáis que esta ley suponga una vez esté aprobada? ¿Cuál pensáis que va a ser su mayor impacto? Empezamos por Begoña. Su mayor impacto yo espero que sea que venga mucha inversión a nuestro país. Se prevén unos 4.000 millones de euros de impacto económico y eso creo que es muy importante, pero también el impacto que llega a los ciudadanos, ¿no? Que esos derechos que vamos a proteger, porque estamos hablando de infraestructuras de telecomunicaciones, pero claro, el ciudadano tiene que tener esos derechos previamente, ¿no? Pues en este marco regulatorio creo que le van a favorecer. Y allí pues el ciudadano también va a entender que una portabilidad también tiene un derecho, que va a conservar un saldo. Todas estas pequeñas cosas también son importantes a la hora de luego esos despliegues que favorezcan, ¿no? Y que los ayuntamientos, pues todos tengan las mismas posibilidades a la hora de los despliegues, que eso es muy importante debido a nuestra diversidad en nuestro país y que este proyecto de país y esta ley sea un proyecto de país hecho realidad pronto y con una inversión buena para todos, para los operadores, para vosotros como colegio y para todos, ¿no? Que sea positiva para todos. Esperemos que así sea. Mario. Bueno, igual que has dado los datos al principio de lo que supuso la ley 2014 en porcentaje, esperamos que esta pues, cumple el 100%, se llegue a cada rincón de España y que no haya esa diferencia de derecho entre ciudadanos simplemente porque viven en una zona o en otra. Y el 5G, que es un toro que hay que desplegar y que las operadoras ya están pagando por ello y que por tanto debería ser ágil. Y ahí le lanzo el guante a FEN, porque el primer ayuntamiento que sea capaz de arbitrar ese despliegue de compartición de infraestructura se copiará rápidamente ese pliego, ¿no? Entonces ahí debe ser algo que debemos hacer entre todos. Y quiero aprovechar también para dar las gracias a todos aquellos colectivos, empresas, asociaciones empresariales que han colaborado con nosotros, con todos los partidos políticos, pues para que esta ley sea lo más plural posible y que contemple todas las sensibilidades posibles, porque yo puedo tener un conocimiento, Juan Luis Pedreño, que también estaba de ponente de la ley, tiene el suyo, pero al final, si no es porque cada uno nos cuenta su visión, no nos podemos hacer la composición para luego hacer esa enmienda y mejorar la ley.
Es cierto que de todas las miles de enmiendas que nos mandaron, nosotros seleccionamos en función de los criterios que teníamos, pero sí quiero agradecer a todas esas personas que han trabajado, que nos han mandado enmiendas a todos los partidos y que de alguna forma han intentado transmitirnos los pros y los contras que tenía esta ley. Y a todos ellos pues, aprovecho por aquí para darles las gracias por ese trabajo que han desarrollado. Pues muchas gracias, Mario. Judith. Pues, lo que acaba de decir una alcaldesa y un exconcejal de Málaga, poco más puedo añadir una modesta representante de la FEN en esta mesa, y lo han resumido perfectamente. Málaga tiene, ¿cuántos habitantes, Mario? ¿470.000? 600.000. ¿Área metropolitana? Sí, No, sí. Vale, sí, sí. ¿Alcolea de Cinca? 1.200 habitantes. Bueno, están de acuerdo en que ahora que son depositarios de la soberanía nacional, independientemente del término municipal, independientemente del ayuntamiento al que pertenezcas, la principal virtud que tiene esta ley es que tiene que llegar a todos los territorios, sea a Málaga con 600.000, sea a Alcolea de Cinca con 600. Y es lo que realmente la FEM valora en este texto. La igualdad de oportunidades en el despliegue, independientemente del territorio del que hablemos, y la igualdad de condiciones y de acceso a las mismas para el ciudadano, independientemente del lugar donde viva o donde pretenda vivir. Víctor, ¿y vosotros qué expectativas tenéis una vez que la ley se apruebe? En esta sociedad digital y economía digital a la que nos dirigimos, hablaba Begoña de los derechos de los usuarios y claramente en España tenemos una ventaja competitiva frente a otros países sobre la que tenemos que apoyarnos para crecer en esa economía digital. Lo que esperamos nosotros es que esta ley sea un nuevo impulso para mantener esa posición de ventaja competitiva y de liderazgo con el desarrollo de las nuevas redes. Pues muchísimas gracias a los cuatro. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han seguido por streaming. Ha sido un placer poder compartir y debatir con estas cuatro personas por el conocimiento, la experiencia y obviamente lo que representan actualmente en todo lo que está haciendo el proyecto de tramitación de la ley. Indicaros que lo que hemos tratado en esta mesa es una mínima parte de lo que supone el proyecto de ley. Es decir, si nos pusiéramos a desagregar cuántos artículos hemos tocado de una u otra forma, posiblemente llegaríamos a 15. Por lo tanto, si queremos realmente conocer esta ley, habría que hacer sesiones casi todas las semanas de aquí hasta final de año para tener un conocimiento cierto. A lo que voy es que la ley es compleja, la ley es muy amplia, la ley reconoce muchos derechos, muchas obligaciones, pero desde luego esta parte pensábamos que era importante porque afecta de una manera directa al colectivo de la ciudadanía a través de las administraciones, a través de las administraciones locales y a través de los operadores de telecomunicaciones. Y luego, obviamente, queríamos también tener la voz de primera mano de dos personas que han participado no solamente en la tramitación, sino que bueno, están ahora en el Congreso para poder finalizar ya y dar ese punto final y que pronto tengamos esto publicado en el BOE. Así que nada, muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes.